hablar de esas bacterias que son parte de nosotros, de nuestro día a día. Estas bacterias son parte de nuestra microbiota intestinal. Estas van a estar determinadas desde el tipo de nacimiento. Desde ese momento van a empezar a desarrollarse esta microbiota intestinal. La alimentación es un paso muy importante porque ese va a ser nuestro primer contacto para que nuestra microbiota se desarrolle. Ese contacto con nuestra mamá, las bacterias que estamos compartiendo con ella, van a empezar a generar nuestra microbiota. Cuando nosotros nacemos, estamos como en una burbujita y entonces estas bacterias se consolidan nuestra microflora intestinal alrededor de los 2 y los 4 años de edad. Por eso es muy importante que esta alimentación sea del seno materno en la medida de lo posible. Si bien es cierto, a veces no es posible, y pues bueno, pero en la medida de lo posible es muy recomendable que nuestra primera alimentación sea del seno materno. También otro factor que contribuye mucho es nuestra dieta. Si bien dicen que somos lo que comemos, también nuestra microbiota se va a estar alimentando o la vamos a estar alimentando de lo que nosotros comemos. El ejercicio, las enfermedades, nuestro microbiota va a ser diferente a través del tiempo, los medicamentos. Ahorita vamos a ver que hay algunos medicamentos que acaban con nuestra microbiota intestinal y la localización geográfica. Ustedes van a decir, pero ¿cómo la localización geográfica va a modular nuestra microbiota intestinal? Hay que nosotros somos un conjunto de costumbres. Entonces, estas costumbres son nuestra alimentación, nuestros hábitos. Y dependiendo de nuestra localización geográfica, pues eso va a cambiar. Y eso va a influir en nuestra microbiota intestinal. Se han evidenciado trabajos en donde se habla que el número de células en nuestro cuerpo es igual al número de bacterias. Claro, esto va a depender de la persona, de las costumbres, de la localización en la que nos encontremos. También, dependiendo de la persona, entre 1 kilogramo y kilogramo y medio lo representa a esta microbiota intestinal. Es decir, somos entre 1 kilo y kilo y medio de bacterias. Esta microbiota se convierte entonces en nuestra huella digital. Cada uno de nosotros tenemos un microbioma o microbiota diferente. ¿Por qué es diferente? Porque nuestra alimentación, nuestros hábitos, el ejercicio, el dormir, el estrés va a ser característico de cada persona. Entonces, eso va a influir en el desarrollo de esa microbiota. Esta microbiota se va a localizar principalmente en el intestino, pero no solamente ahí. Y bueno, nos va a estar acompañando a lo largo de... Nos va a estar acompañando a lo largo de nuestra vida. Y es muy importante que en las diferentes etapas de nuestra vida nosotros estemos estimulando el desarrollo adecuado de esa microbiota. Dentro de esta flora intestinal, nosotros podemos encontrar a las bacterias probióticas. Estas bacterias probióticas son microorganismos vivos que cuando son administrados en una cantidad adecuada, confieren un beneficio a la salud del huésped. ¿De acuerdo? Hay diferentes tipos de probióticos, como por ejemplo Lactobacillus, Lactococcus, Propionibacterium, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium vulgaricus. Estos dos penúltimos son característicos en la elaboración de yogur. ¿Por qué hay que decirle sí a las bacterias probióticas? Estas bacterias reemplazan las bacterias malas, ayudan en problemas infecciosos como la diarrea, como la colitis, como el síndrome de intestino irritable. Muchas de estas dolencias se desarrollan justamente en nuestra etapa de estudiantes
cuando el estrés lo tenemos al máximo y entonces empezamos a tener problemas de este tipo. Las bacterias probióticas son una excelente alternativa para disminuir estas dolencias. Además de que, bueno, disminuyen en procesos inflamatorios, alergias, nos ayuda en la salud digestiva, en nuestro hígado graso. A veces estas bacterias probióticas se transforman en tratamientos de verdad sumamente importantes y vitales en enfermedades para bebés, mejoran la salud mental, nos ayudan en los... después, por ejemplo, cuando vamos al médico, después de un cuadro de colitis o de un cuadro de una infección en el sistema digestivo, nos recetan antibióticos. Para todo, antibióticos. ¿Qué van a hacer estos antibióticos? Sí, nos mejoran la salud porque están matando las bacterias patógenas. Pero los antibióticos no solo matan las bacterias patógenas, sino también las bacterias probióticas. Es por eso que siempre es recomendable que después de un tratamiento de antibióticos se tome un tratamiento de bacterias probióticas. También nos ayudan en la salud de la piel, disminuye la presión arterial y en tratamientos en la diabetes. Algo que es muy importante para estas bacterias probióticas son los prebióticos, pre con E. Estos prebióticos, ¿qué van a hacer? Pues van a ser los alimentos de las bacterias probióticas. Entonces, principalmente son ingredientes no digeribles, principalmente fibras, que van a producir un efecto benéfico en el huésped. ¿Cómo? Pues van a estimular el crecimiento de estas bacterias probióticas, son la comida, son las que las van a ayudar a que crezcan, a que estén en una concentración que para nosotros sea saludable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué alimentos podemos encontrar estas bacterias prebióticas? Bueno, pues en cebollas, ajos, alcachofas, espárragos, puerros. Son principalmente fibras. ¿Y qué alimentos nosotros podemos encontrar bacterias probióticas? En yogur, en chocolate, tan rico el chocolate, ¿verdad? En las sopas miso, en esta comida oriental, en los alimentos encurtidos, que son alimentos, ahorita voy a mencionarles otros ejemplos, que se producen a través de una fermentación. Entonces, bueno, aquí les puse una imagen entre las bacterias buenas y las bacterias malas y cuáles son los alimentos en donde yo puedo encontrar estos prebióticos, que es el alimento de las bacterias probióticas. Entre los alimentos que podemos también mencionar está el ajo, la cebolla. Muchos a lo mejor no nos gusta ni el olor ni el sabor, pero de verdad que son una fuente de alimentación muy importante para las bacterias probióticas. Entonces, afortunadamente el ajo y la cebolla son dos ingredientes principales en nuestra comida. El plátano, la manzana, la linaza, cebada y avena. Estos cereales nosotros los podemos incorporar en nuestro desayuno de día a día como un extra de nuestra fruta, ¿no? Por ejemplo. Y dentro de estas bacterias probióticas encontré esta imagen y dije, bueno, a lo mejor muchos no vamos a conocer, yo no he probado el chucrut. El chucrut es una comida oriental que se elabora a través de col, es col fermentada, ese es el chucrut. Pero entonces, al ser fermentada, pues genera una concentración alta de bacterias probióticas. El tepache, ese sí lo consumimos. El kimchi, que es un alimento fermentado. La kombucha también, no sé si algunos han visto. La kombucha es ese té verde, puede ser verde o negro, que se fermenta a base de levaduras y bacterias. Y entonces se ve como una nata hasta arriba. Y lo que se toma es el líquido. El yogur, bueno, aquí dice yogur vegano, pero no necesariamente tiene que ser vegano. Puede ser un yogur natural, como el que nosotros consumimos. Vinagre de manzana. Y bueno, aquí está una imagen en donde se ven también los búlgaros. Algunos, nosotros, bueno, nuestras mamás quizás tengan en casa búlgaros.
Estos búlgaros son consorcios o son las casitas de esas bacterias probióticas. Es muy saludable que nosotros hagamos nuestro propio yogur. En la noche, una cucharadita de estos búlgaros y lo ponemos en un vaso de leche, al siguiente día tenemos un yogur totalmente natural, sin azúcares y con una concentración elevada de bacterias probióticas. Pero hay que estarlos cuidando porque también al ser una casita de bacterias benéficas, pues también pueden albergarse bacterias patógenas. Entonces, diariamente hay que lavarlos, lavarlos con agua potable y ponerlos en nuestro vaso de leche. Es la forma más natural que nosotros podemos hacer para elaborar nuestro yogur. ¿Cómo podemos cuidar esta microbiota, estas bacterias probióticas? Primero, y aunque no me lo crean, el estrés las mata, las mata. ¿Por qué? Al tener estrés, todas estas emociones, todo este estrés, y también se los digo por experiencia, alteran nuestro sistema digestivo. Entonces, la calma hace que no entremos en estrés, este movimiento intestinal se regule y entonces las bacterias probióticas estén en casa. Dormir bien, no tomar antibióticos a menos que sea estrictamente necesario, es decir, no autorrecetarse. Hacer ejercicio, evitar los azúcares, y miren que yo soy un fan de chocolates, pasteles y todo eso, pero en la medida de lo necesario, sí comerlo, pero no que sea así de diario. Y la fruta y verdura. Esta fruta y verdura, recuerden que entre estas frutas y verduras encontramos la fibra, que va a ser el prebiótico o el alimento de las bacterias probióticas. ¿De acuerdo? Ahora, ya les hablé un poquito sobre este marco teórico del microbioma, de las bacterias probióticas. ¿Qué se ha hecho en el ámbito de la investigación? ¿O por qué decidí yo hablarles de este tema? Mi línea de investigación son los alimentos funcionales. Estos alimentos funcionales surgen a partir de que estas tendencias de los consumidores por buscar alimentos que no solamente cumplen la función básica de alimentar, sino que además también este alimento incorpore una propiedad benéfica a la salud, ¿sí? O sea, no solo es comer por comer, sino que lo que coma me ayude. Estos alimentos funcionales nos van a proporcionar estos beneficios. Entre los alimentos funcionales pueden cumplir, dependiendo de los ingredientes que se agreguen a estos alimentos, podemos mencionar funciones como el crecimiento y desarrollo, funciones psicológicas, digestivas, cardiovasculares, antioxidantes y metabolismo. Yo me voy a enfocar en las funciones digestivas. Cuando yo incorporo FOS, quiere decir fructooligosacáridos, pueden ser también prebióticos o pueden ser bacterias probióticas que yo añada a un alimento. Entonces, ese alimento se convierte en un alimento funcional. Justamente en el 2017 publicamos un artículo sobre la protección de una bacteria probiótica. En específico, esta bacteria probiótica era Lactobacillus plantarum. Lactobacillus plantarum tiene efectos benéficos sobre la salud y el problema que se tiene con las bacterias probióticas es que nosotros los podemos ingerir en los alimentos o hasta a veces en pastillas. Pero, ¿qué pasa? Durante su tránsito por el tracto gastrointestinal, muchas mueren en el camino. Entonces, hay que protegerlas y por eso es que ustedes pueden encontrar bacterias probióticas en cápsulas, siempre protegidas. Con el afán de proteger estas bacterias probióticas y que lleguen en concentraciones adecuadas al intestino, que es donde ellas van a ejercer su efecto benéfico, entonces nosotros desarrollamos una cápsula a partir de proteína y polisacárido, en este caso fue pectina. Ya que lo protegimos en esta cápsula, nosotros lo adicionamos a un yogur.
y vimos cómo mejoraba las propiedades de ese yogur. Hay veces que cuando nosotros incorporamos estos ingredientes a los alimentos, cambian el sabor o cambian la estructura y entonces lejos de, sí, a lo mejor van a tener un efecto benéfico, pero pues a lo mejor no va a saber tan rico, ¿no? Entonces, queríamos ver si ayudaba y si afectaba al alimento en cuestión, que era el yogur. Entonces, bueno, aquí ya voy a empezar un poquito a hablar sobre esos temas que yo abordé en el curso y que muchos maestros abordamos en el curso de ICE. La primera parte de mi presentación abordé sobre el marco teórico. Ya les hablé un poquito de eso y ahora les voy a hablar un poquito sobre las partes que componen un trabajo de investigación, un reporte de investigación que tanto insistimos los maestros para que ustedes en este proyecto que les solicitamos, que estuvimos trabajando, que estuvimos cuidando las plantitas día con día, viéramos esas partes de investigación. Entonces, esta segunda parte la voy a aterrizar ya en estos temas. Recordemos que las revistas son fuentes de información primaria. Entonces, siempre yo animaba a mis alumnos a que buscaran en fuentes de información primaria y secundaria. Hay terciaria, pero bueno, en particular, este caso, que es un artículo de una revista, es una fuente de información primaria. Y bueno, en esta primera página, no les voy a mostrar todo, señalé el título y los autores que forman las primeras partes de un reporte de investigación. Este artículo se llamó Microestructura y Hidrología de yogur adicionado con coacervado, que es una cápsula elaborada a partir de proteína, encapsulando Lactobacillus plantarum y a este... Creo que hay un micrófono abierto. A ver, ahorita voy a tratar de silenciarlo. Y bueno, aprovechando la interrupción, recuerden que al final va a haber unos minutos para preguntas, entonces si tienen alguna duda la pueden ir anotando y al final les damos la palabra. Perdón. Gracias, maestro Ricardo. Bueno, aquí les decía, hicimos un yogur, protegimos a la bacteria en una cápsula y entonces vimos qué efecto tenía en el yogur. No les voy a presentar todo el artículo, aquí les iba a hacer la broma de que íbamos a leerlo todo, pues no, imagínense, no acabamos. Sí señalé las partes que componen este artículo, que es la introducción, muy importante, los materiales y métodos, los resultados y la discusión. Y aquí voy a hacer un paréntesis en las figuras. Esta figura, por ejemplo, corresponde a la cinética de crecimiento de la bacteria probiótica. Aquí estamos viendo cómo esta bacteria a través del tiempo, en horas, va aumentando su concentración hasta que llega a esta fase estacionaria. Aquí es importante recalcar que las bacterias, nosotros tenemos que tomar estos cultivos de bacterias probióticas justo en esta parte, que es la fase de crecimiento en la etapa logarítmica tardía, antes de que llegue a esta fase estacionaria. Entonces, es aquí cuando nosotros tomamos a las bacterias para poderlas encapsular, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí recordamos un tema que vimos en clase, que es la notación base 10, aplicamos la notación científica y que hacemos un montón de ejercicios para poder entender eso. ¿Cuál es la aplicación? Por ejemplo, yo en mi quehacer de la investigación lo aplico en el crecimiento de bacterias probióticas. Fíjense, son números tan grandes que entonces yo uso base 10 elevado a la 9 para expresar cuántas bacterias tengo en un solo mililitro. Si yo quisiera poner este número en número ordinario, pues la verdad lo más probable es que me equivoque. Entonces, aquí es donde yo, como investigador, aplico este tema. Otra cuestión que quisiera resaltar y que nosotros encontramos en los artículos son las figuras. Yo les comentaba a mis alumnos, muchachos, recuerden,
Las figuras se titulan abajo. Ahorita voy a poner un ejemplo de una tabla. Por ejemplo, esta es la figura. Me gustó mucho esta micrografía que tomamos, porque aquí se ve, muchachos, cómo estas cápsulas están protegiendo a las bacterias probióticas. Las bacterias probióticas son estos como bacilos que se ven aquí, y todos estos puntitos blancos es esa proteína que las está como cobijando y que las está protegiendo. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Por ejemplo, esta microscopía se hizo en un microscopio electrónico de barrido. Yo ocupé un aumento de 5,000 veces. Y eso quiere decir que esta línea blanca que se ve aquí corresponde a una escala de 5 micras, 5 micrómetros. Entonces, eso, si yo lo quiero extrapolar a una dimensión que conozco, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer una conversión de unidades. Recuerden que un micrómetro equivale a 1 por 10 a la menos 6 metros. ¿Qué temas estoy aplicando aquí de mi curso de ICE? Conversión de unidades, múltiplos, submúltiplos, notación científica, otra vez. Ahora, entre los diferentes resultados es muy importante usar tablas. Las tablas son un resumen de toda la investigación que nosotros hacemos, y las tablas se van a titular arriba, numerada y con su título. En esta tabla, lo que nosotros quisimos reportar fue cómo iba cambiando la concentración de mi bacteria probiótica a través del tiempo. Yo la medí al día 1, 7, 14 y 21. Y yo lo que vi fue que conforme aumentaban los días, la bacteria probiótica iba muriendo. Pero no tanto. O sea, yo aquí tengo 8.25 logaritmos. Esta es una escala logarítmica. Y el día 21, 6.53. Entonces, yo que estaba viendo, esto era cuando las bacterias probióticas estaban libres. Y cuando yo usé esas capsulitas para protegerlas, fíjense qué pasó. Al día 1 yo tenía 8.1, 8.12, y al día 21, 8.40. Eso quiere decir que esas capsulitas que yo hice sí protegieron a mi bacteria, porque cuando estaban libres, sin protección, sin esa casita que yo les construí, morían 2 ciclos logarítmicos. Y cuando yo las encapsulaba, ni siquiera un ciclo logarítmico completo morían. Entonces, bueno, estas cápsulas afortunadamente, pues sí protegieron a mis bacterias probióticas. ¿Qué temas estoy viendo aquí? ¿Qué temas debo manejar para reportar mis resultados? Cifras significativas. Hay veces que yo hago mis cálculos en Excel y me puede salir 8.25341210. No tiene sentido utilizar tantas decimales. Entonces, hay que utilizar las que a mí me den la información para entender mis resultados. En este caso, yo elegí ocupar hasta 8.25, es decir, 3 cifras significativas, y todos mis datos están reportados con 3 cifras. Me pude haber quedado con 2, pero hay veces que las revistas nos piden 3. Ahora, ¿qué otro tema veo aquí que yo vi en el curso? El promedio. Este 8.25 no es el único valor que yo obtuve. Este es el promedio de entre 5 y 7 mediciones. Y el punto 2 es la desviación estándar, que recuerden que es la que nos dice qué tan dispersos están nuestros resultados. Entonces, bueno, muchachos, después de estas tablas y de estos temas que son muy importantes, haciendo el análisis de todos mis resultados, finalmente encontramos a las conclusiones y a las referencias. Pues bueno, estas son las partes de un proyecto de investigación que nosotros vimos en nuestro curso de ICE, y que de verdad siempre les decía a mis alumnos, se los prometo que ICE les va a servir de primer año de prepa hasta que egresen de la licenciatura. Y es más, si terminan su licenciatura y continúan su posgrado, les prometo que van a ocupar lo que vimos en ICE.
Hasta la fecha, muchachos, esto es parte de mi trabajo, de mi quehacer de investigadora día a día. Y me gusta mucho este curso porque es el primer acercamiento que tengo con ustedes y de explicarles, muchachos, miren las tablas, se titulan arriba, las figuras abajo, las cifras significativas, el promedio, la desviación, pónganle un título bonito a su proyecto, porque crean que cuando vemos un artículo publicado, cuando ustedes elaboren su tesis, se siente, es como un orgullo, porque es parte de su investigación, parte de este método científico. Aquí, por supuesto, que se aplica el método científico para llegar, este es el producto final, su tesis de licenciatura, un artículo, su tesis de posgrado. Entonces, sí quería de verdad resaltar la importancia que tiene este curso de ICE tan bonito. Quizás a veces se vuelve un poco pesado por nuestro proyecto y ahora en esta modalidad virtual, pero créanme que eso lo van a aplicar hasta que salgan de la universidad. Y bueno, pues con eso quiero concluir y agradecerles su atención a esta plática. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctora Landi, por su presentación muy bonita, muy interesante. Entonces vamos a pasar a la etapa de preguntas. Entonces por ahí los asistentes, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano. Entonces me parece que tenemos una. Gregorio Ruiz, por favor. Bueno, uno de los grandes problemas que se tiene con la ciencia, no solamente en cuestión educativa, es que el grueso de la población tiene una imagen mágica de lo que es la ciencia, cuando esto no es. Bueno, entonces es una pregunta muy concreta de carácter técnico. Usted mencionó el conteo de, ¿cómo se llama?, del número de bacterias probióticas, ¿sí?, con cápsula y sin cápsula. Entonces, la pregunta sería así bien concreta. ¿Ustedes cómo realizan el conteo? Sí, gracias, maestro. Este conteo nosotros lo hacemos en cajas Petri, hacemos diluciones de estas bacterias probióticas, agarramos una muestra de nuestro yogur, en este caso lo hicimos en yogur. Entonces, tomamos una muestra, hacemos diluciones y la sembramos en cajas Petri con medio de cultivo especial para bacterias probióticas. Entonces, el número de colonias representa la concentración por mililitro de bacterias presentes en el yogur. Ok, pero exactamente cómo hacen el conteo, cómo saben cuántas hay. Supongo que es un promedio, pero ¿cuál es la metodología que utilizan para poder decir hay tantas? Sí, por ejemplo, en un conteo directo, sin hacer diluciones, pensando en este escenario más sencillo, hay veces que nosotros agarramos ese mililitro de yogur, lo sembramos directamente en la caja y en la caja aparecen 10 puntitos, 10 puntitos. Por lo general estas colonias son Lactobacillus plantarum, son circulitos, son puntitos color beige. Entonces, en esta cajita aparecen 10 puntos. Entonces, los reportamos como 10 unidades formadoras de colonia por mililitro. Ah, ok. Pero ustedes dan un numerito así particular, por ejemplo, cada unidad formadora, ¿cuántas, cómo se llama, bacterias tendría? Estas se consideran así, como no podemos conocer cuántas bacterias a menos de que lo hagamos así por microscopía electrónica de barrido, donde ahí sí vemos el número de bacterias, pero es muy difícil contarlo así. Entonces, como tal bacterias no podemos definirlo, sino como colonias. Ah, ok, perfecto. Muy amable, gracias. Gracias, maestro.
Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta es Vanessa Melisa y me parece que hay algunas otras preguntas más. Entonces, Vanessa, adelante, por favor. Buenas noches. Bueno, mi pregunta era que, bueno, no es pregunta, es más bien como, le quería pedir su opinión acerca de algo. Bueno, hace no mucho en una materia me dejaron leer un texto que era sobre el inductivismo, me parece, y mencionaba algo de que una teoría donde decía que, por ejemplo, tú tienes un experimento, son varias personas haciendo ese mismo experimento, y la mayoría supongamos que obtiene una conclusión igual, pero con una sola persona que tenga una conclusión diferente a la que obtuvieron los demás, entonces la conclusión de los demás estaría incorrecta, ya que como es el mismo experimento, se supone que, bueno, no se supone, se podría decir que se debieron obtener los mismos resultados. Entonces, no sé si me entiende como a qué me refiero, pero eso es lo que le quería preguntar. ¿Qué opina al respecto de eso? Sí, fíjate que eso me pasó, por ejemplo, yo en el experimento que hice con mis alumnos, yo tuve la oportunidad de atender 3 grupos de ICE. Entonces, en estos grupos yo hice un experimento y era de manera individual, o sea, no era en equipos, lo trabajé un experimento diferente por grupo y como tú dices, ¿no? Luego hacíamos las revisiones y resulta que mientras germinábamos semillas de frijol, ¿no? Esa era la primera parte. Resulta que a la semana, pues a los 5 días, unos ya tenían sus germinados, otros a los 10, 2 semillas, otros pasó el semestre, jamás germinaron. Entonces, ahí yo decía, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hicimos mal? O quizás la instrucción fue diferente. Yo soy muy de hacerles manuales, paso 1, paso 2, materiales. Aquí están muchos de mis alumnos, no me dejarán mentir. 5 vasos iguales, 3 semillas, para tratar de eliminar las variables que nos pudieran estar metiendo ruido y que pudiéramos tener resultados diferentes. Cuando teníamos las revisiones, yo veía, pues algunos ya con germinados de 20 centímetros, otros con germinados de 3, otros nada. Y yo les decía, muchachos, yo no les puedo reprobar o quitarles calificación a los que no germinaron. ¿Qué pasó? Recordemos que estamos cada quien en un ambiente diferente. Unos están en playa, otros están en un lugar muy húmedo, otros en lugares muy secos, unos tienen sus experimentos dentro de casa, pero hasta dentro de casa, que tú lo tengas en la cocina, que lo tengas en tu cuarto, que lo tengas en el comedor, son condiciones diferentes. La humedad, el polvo, la luz. Entonces, creo que no podemos llegar al mismo, cuando me entregaron los proyectos de investigación, porque hubo proyectos de investigación que de verdad me sorprendieron en la forma tan bonita, tan completa que los entregaron, que a unos resulta que les crecieron en el tratamiento que se tenía que morir. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Lo hicieron mal? ¿Lo rotularon mal? ¿Qué pasó? No, las condiciones son diferentes. Y entonces, desde la semilla, desde cómo lo pusieron en el algodón, desde que si estaban cerca de la ventana o no, eso puede generar resultados diferentes. Entonces, no es tan mal. Tenemos condiciones diferentes que hacen que tengamos, pues, resultados también diferentes. Bueno, gracias. Sí. Muy bien, gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Ikuri Teolinka, por favor. Sí, buenas noches, Katy. No sé si se me escuchará bien, profe, creo que sí. Sí, Hikuri. Tenía 2 dudas. Una es que como dijo que para la microbiota sirven los fermentados, quería preguntar si, perdón, el pulque sirve para, como es un fermentado, sirve para la microbiota y los probióticos. Sí, claro, sí, los probióticos. De hecho, yo empecé a estudiar el pulque para extraer estas bacterias probióticas,
pero me di cuenta que era un verdadero problema porque tiene tantas bacterias probióticas y yo solamente quería una. Entonces, sí, o sea, ahora sí que fue un problema desde el punto de investigación, pero desde el punto de vista de alimento probiótico es muy bueno porque tiene no solamente bacterias probióticas, sino también tiene componentes prebióticos que son los que hacen que se eleve la concentración en esa bebida. En las qué bueno. pero hay que tomar poquito porque también tiene mucho alcohol, Hikori. No soy mayor de edad. Ok, Exactamente, tú y la eres menor de edad, entonces no. Y la otra pregunta era que, pues bueno, el Yakult se vende como que tiene muchos probióticos y es bueno. Y no sé si realmente es bueno. Desde su punto de vista, sí se recomienda consumirlo. Además de que, bueno, su manejo no es tan correcto porque se rompe la cadena de frío. Y no sé, se deja en las tienditas ahí se deja ahí en el mostrador o le da el sol o no está dentro de un refri. Y Sí, entonces no sé si exactamente. Ujú, sabores perdón. es viable o no. Sí es, o sea, sí tiene un número de concentración alto de bacterias probióticas, pero bueno, entre muchos peros que le veo al Yakult es que tiene una alta concentración de azúcar. De hecho, por ejemplo, la pediatra de mi hijo me decía, de preferencia no, porque la concentración de azúcar es muy alta. Entonces, además de como tú dices, ¿no? Se rompe la cadena de frío y son bacterias probióticas libres. Entonces, sí, tú te tomas el frasquito, pero realmente no están llegando todas esas bacterias probióticas que están en ese recipiente. La forma, desde el punto de vista de alimentación, es el yogur natural. Si alguien tiene la posibilidad de conseguir búlgaros, les digo, una cucharada de búlgaros en un vaso de leche en la noche, al día siguiente tienen su yogur natural totalmente saludable. No es muy recomendable. O, por ejemplo, ahorita hay bacterias probióticas que se venden en cápsulas. Estas cápsulas tienen materiales que las recubren y que entonces llegan a nuestro intestino delgado en concentraciones altas para que puedan tener ese efecto benéfico. Y más ahorita, o sea, después de esta pandemia, todos estamos buscando alimentos que mejoren nuestro sistema inmune y las bacterias probióticas aumentan las funciones de nuestro sistema inmune. Entonces, sí es muy recomendable que tengamos un tratamiento de bacterias probióticas en pastillas, en cápsulas. Se toma una diaria, aunque sea una vez al año, aunque no tomemos antibióticos, no nos hace daño. Ok, y bueno, por último comentario, tomo leche búlgara todos los días. Pues ahí ya tienes tu dosis de bacterias probióticas, Hikori. El problema es que me gusta el Yakult y yo estaba de que es que trae probióticos. Sí. Pero bueno, con moderación lo tomaré de vez en cuando. Perfecto. Sí. Gracias, profa. Sí, de nada, Hikori. Muy bien, gracias. Continuamos con las preguntas. Iván Jacinto, adelante. Profesora, buenas tardes. Mi pregunta es, por ejemplo, hace rato comentaba que para checar justamente de la disolución de las bacterias, cómo funcionaban cuando encapsularon las bacterias probióticas en el yogurt y cuando no, dice que los sembró en cajas de Petri especializadas para estas bacterias y bueno, lo que yo entendí es que simuló la disolución que se genera en el estómago y en el paso del alimento, pues. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, en este caso, ¿cómo simula esta disolución, maestra? Iván, mira, no, al maestro le estaba contestando sobre cómo las contaba. Entonces yo le decía que hacía diluciones, o sea, 1 mililitro de yogur en un mililitro de agua, ¿no? Para contarlas, solamente esta dilución era en agua y me ayudaba para contarlas.
porque había veces que tenía muchísimas bacterias probióticas y si lo sembraba directo, pues toda esta caja, en biología van a ver pronto este material. Estas cajas Petri sirven para hacer crecer bacterias, no solamente probióticas. Entonces, ahí yo contaba mis puntitos y veía cuántas colonias había de estas bacterias. Pero sí hice eso que usted dice. Yo sometí a mis cápsulas con mis bacterias probióticas dentro y simulé estas condiciones gastrointestinales. ¿Cómo se pueden simular en laboratorio? Primero las agarré 1 mililitro de yogur y lo puse en un tubito de vidrio que se llama tubo de ensayo. Lo puse ahí, ese mililitro, y le puse 9 mililitros de ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, que es ácido que nosotros tenemos en nuestro estómago. Entonces, lo dejé ahí 1 hora y después las conté. Después de pasarlas en ese tubito con ácido clorhídrico, tomé las bacterias que me quedaban y las puse en otro tubo. En ese tubo hay un reactivo que se llaman sales biliares. Esas sales biliares nosotros las genera la vesícula y también sirven para degradar proteínas, grasas principalmente. Y entonces yo quería ver qué le hacían esas sales biliares a mis bacterias probióticas. Pues me di cuenta que también las mataba. Entonces, ¿cómo se hace esta simulación? En tubitos y en movimiento, para estar simulando esa motilidad de nuestros intestinos, que también sufren las bacterias. Y a una temperatura controlada, que me parece, si no me recuerdo, fueron 34 grados centígrados, que es más o menos la temperatura en la que nosotros hacemos nuestra digestión. Entonces, ¿cómo se hace? En tubos de ensayos, uno con ácido clorhídrico, otro con sales biliares, y se hace el conteo al final para ver cuántas resistieron. Y es ahí donde les digo, si están libres entre el ácido y las sales biliares son las que acaban por matarlas, más las sales biliares. Cuando las protegemos, el ácido y las sales biliares casi ni les hacen nada, llegan al intestino delgado felices y ahí empiezan a proliferar. Muchas gracias, maestra. Esa era mi micrófono. Sí, gracias, Iván. Muy bien, continuamos con Moisés Rafael, por favor. Okay. Buenas tardes. Bueno, yo nada más quería saber, bueno, en términos un poquito general, ¿qué alimentos nos recomendaría usted para obtener los probióticos y los prebióticos para que se alimenten de los probióticos? Sí, mira, Moisés, son los alimentos probióticos, principalmente son los alimentos fermentados, como cuáles, el yogur, es así, el más fácil acceso tenemos. De preferencia que sean yogures naturales, porque los azúcares, los aditivos que tienen muchas marcas de yogures, lejos de, sí tienen bacterias probióticas, pero también son compuestos que a la larga pueden estar disminuyendo la concentración misma de las bacterias. Entonces, los alimentos fermentados, en algunos quesos también podemos encontrar estas bacterias probióticas. ¿Y qué te puede ayudar para que las bacterias probióticas que ya tienes en tu intestino eleves la concentración? Fibra, linaza, avena, cebolla, ajo. Sé que a lo mejor muchos no les gustan, pero esa es la fibra, es la comida de los alimentos probióticos. Entonces, a lo mejor tú no eres mucho de consumir alimentos probióticos, pero si tú consumes alimentos fibrosos, alimentos que son propiamente el alimento de las bacterias probióticas, pues eso va a elevar la concentración de tu microflora intestinal. Y en el caso de la cerveza, sería, bueno, ahí ¿contaría o no cuenta? Sí cuenta, porque también, sí cuenta, pero la cebada que yo les comentaba
como alimento prebiótico, me refería a consumirlo más como un cereal. La linaza, la avena, la cebada, se pueden consumir como cereal en nuestra fruta del desayuno. Entonces, más bien me refería al consumo de cebada como cereal. Ah, ok, me voy triste, pero está bien saber la información. Gracias. Okay. Muy bien, gracias Moisés. Me parece que no tenemos más preguntas. No sé si alguien más quisiera preguntar. Todavía, bueno, tenemos una participación más, podemos recibir. ¿Nadie más? Bueno, si es así, entonces agradecemos mucho la participación de la doctora Landi. Le damos, bueno, nuestro reconocimiento y un fuerte aplauso, aunque sea virtual. Gracias. Y bueno, recuerden que este tipo de participaciones es para ustedes, para los alumnos, bueno, de ICE y también para bueno, todos los que se quieran integrar. Entonces, esperemos que, bueno, esta fue la última participación del año, esperemos que tengamos una tercera para finalizar el semestre. Entonces, sin más que agregar, pues damos por finalizada la reunión, a menos que haya algo más que haya que agregar, doctora Tula. Creo que no. Bueno, ya hay otra participación, pero sí sería regresando de vacaciones. Entonces, con anticipación les enviamos el anuncio. Ya sería así para finalizar prácticamente el semestre. Sí, y pues muchas gracias, maestra Landy. Estuvo muy bonita la plática. Muchas gracias, maestra Tula. Gracias, Muy maestra. bonita presentación. Muy buena Gracias, presentación. gracias chicos. Gracias por asistir. Bueno, pues hasta luego, cuídense mucho, felices vacaciones, adiós.